proyecto económico-social. En esta oportunidad estamos viendo la tercera etapa, planificación. Estamos en la sesión 7, donde vamos a poder ver el plan de acción, cómo vamos a desarrollar todo nuestro proyecto. En este plan de acción vamos a ver qué significan las EDTs, diagrama de Gantt, designación de responsable, inventarios de recursos, plan para obtener estos recursos y el presupuesto, que es tan importante para el desarrollo de un proyecto, producto o servicio, tener un presupuesto elaborado. ¿Para qué se realiza la planificación antes del proyecto? Para poder tener todo mapeado, todos los elementos. En el transcurso de la sesión 7 vamos a poder ver todos estos elementos en primera instancia. En este video vamos a hacer un breve resumen de todas las características de todo el proceso. El proyecto. ¿Qué es un proyecto en general? Un proyecto es un conjunto de actividades que están interrelacionadas, que se relacionan entre sí, que son controladas y ejecutadas, que tienen algún tipo de monitoreo, de control por parte de un equipo. Hay un equipo, hay seres humanos que se están involucrando dentro de ese proyecto, que tiene un inicio y tiene un fin. Todos los proyectos tienen un inicio y fin, una temporalidad que se llama, que se llevan a cabo para lograr objetivos. Un objetivo es hacia dónde vamos, qué cosa vamos a construir o qué vamos a desarrollar. Necesitamos dentro de todo, del equipo, del inicio, del fin, de esas tareas que vamos a ejecutar, necesitamos requisitos específicos, incluyen ciertas limitaciones, y son las limitaciones del tiempo, del costo, para que es posible, cuánto nos va a salir en costo, y de los recursos que vamos a tener que utilizar. Entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un conjunto de actividades que están interrelacionadas entre sí y controladas y ejecutadas por un equipo que tiene un inicio, un fin, que se lleva a cabo para lograr objetivos en base a requisitos específicos, en base a especificaciones en general, y que incluyen limitaciones de tiempo, coste y recursos. Dentro de los proyectos, para poder hacer las planificaciones, se necesita la estructura de desglose de trabajo. Vamos a ver qué es la estructura de desglose de trabajo. La estructura de desglose de trabajo es justamente la descomposición de las tareas del trabajo. Este es la división de todo el proyecto en jerarquías. Ahí el primer paso sería el gran proyecto, el nombre del proyecto, y la segunda fase podría ser la parte, pensemos dentro del proyecto, el preoperativo, el operativo y la parte de postoperativo o la parte de general. O de repente podríamos planificarlo de diferentes formas. El gran proyecto, el nombre del proyecto, no sé, fabricación de galletas. Entonces vamos a tener que hacer la parte de producción, que sería cómo vamos a elaborar las galletas, la parte de marketing, cómo vamos a hacer el marketing de las galletas, y de repente otra del nivel 2 podría ser la parte de distribución de las galletas. Entonces tenemos 3 fases. Eso sería la descomposición jerárquica de esto. Dentro de la parte de la elaboración o la parte de producción tendría que haber la parte de el almacén, donde vamos a tener todos los recursos que vamos a comprar, la parte de adquisición de materiales, y luego sería la producción en sí, la parte de cómo vamos a elaborar en una fábrica, a nivel de fabricación, de repente la parte logística dentro de la parte de producción, solamente la parte de producción. Y después de la parte de producción, pensemos en la parte de elaboración específicamente. ¿Qué tareas necesitamos para la parte de elaboración? Si estamos haciendo galletas, el primer paso para hacer una galleta será, además de comprar los materiales, será mezclar los materiales. Luego será la parte de poner al horno los materiales. Y luego la parte de sacar del horno los materiales y de una serie de pruebas. Eso sería la parte de producción. Entonces vamos desglosando de acuerdo a cada actividad y de acuerdo a cómo nosotros elaboremos el proceso de las jerarquías. Cada actividad al final, en el nivel 4, van a hacer el desglose de las actividades generales que vamos a tener. Entonces básicamente el EDT es la descomposición del proyecto, que representa todas las tareas requeridas para poder
para que ese proyecto sea completado con éxito. Entonces necesitamos tener este pensamiento de distribución de las tareas en esquemas, ¿no? Primero la gran tarea, que sería el proyecto, la parte principal, que sería la parte del nivel 1, la descomposición de qué cosas necesitamos para que se desarrolle ese proyecto. Necesitamos la parte operativa, la parte preoperativa, o cómo lo vamos a dividir. Podría ser la parte de producción, marketing y de repente postventa, o de repente transporte, traslado de los productos. Se puede dividir en el segundo nivel. En el tercer nivel sería de cada actividad que hemos dividido, preoperativas, por ejemplo. La producción, podríamos pensar en la producción. Y la producción, ¿qué se divide? ¿Qué tareas de producción se dividen? Como les dije, el mezclado de materiales, la puesta en horno de materiales, el enfriamiento de las galletas, si es que estamos haciendo galletas. Y de ahí, ¿cuáles son las tareas adicionales de repente? Para los materiales, la obtención de materiales, ¿quién va a hacer las compras? Es una tarea, comprar materiales. Luego, ¿quién va a hacer la mezcla? ¿Quién es justamente el cocinero de repente? O el chef que lo va a elaborar, ¿no? Entonces, ¿y qué ingredientes vamos a definir? ¿Quién va a ser el que va a definir justamente qué materiales? Entonces, son las tareas. Acá en el cuarto nivel ya serán las tareas sumamente necesarias para poder elaborar el proyecto. Eso es la estructura de desglose de trabajo. Teniendo ya la estructura de trabajo, vamos a trabajar el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es un diagrama donde podemos ver la temporalidad en una secuencia de un esquema donde podemos ver la secuencia de las tareas y el tiempo de ejecución, o el tiempo en cuándo se va a desarrollar esas tareas. Entonces, ¿qué hace el diagrama de Gantt? Determina cuándo se va a llevar a cabo las actividades, determina el tiempo que va a durar la actividad, sobre todo y en general nos permite saber qué actividades se realizarán de manera simultánea y cuáles no. De repente hay tareas que se pueden llevar a la par. Se puede determinar por meses, por semanas o por días la temporalidad. Y gracias al diagrama de Gantt podemos elaborar justamente todo el proceso de la construcción del proceso. Gracias al EDT sabemos qué tareas tenemos, las ponemos en el diagrama de Gantt en consecuencia de cuáles son las tareas, y en el diagrama de Gantt vamos a ver en qué tiempo vamos a desarrollarlas, cuándo las vamos a ejecutar, cuánto tiempo va a tomar, y de ahí vamos a poder sacar otros diagramas. Como verán, este es un diagrama de Gantt donde ponemos las actividades y esta secuencia es por semana, semana 1, semana 2, cuánto tiempo va a tomar de repente la semana 1 con la semana 2, y ahí vamos a poder ir plasmando cuántas actividades y tareas vamos a tener justamente en nuestro diagrama. Usualmente también lo podemos llamar como cronograma de actividades. El diagrama de Gantt también es utilizado de esa manera. Con el diagrama de Gantt podemos construir la determinación de los responsables, y en la determinación de los responsables es saber quiénes se van a encargar de qué tareas o de qué actividades en general. Tener en cuenta para eso, para poder asignar esos responsables, debemos tener en cuenta las capacidades y sobre todo las potencialidades de las personas, así como la disposición que tienen a hacerse cargo de esa tarea. También es motivar para que estas personas que tienen estas habilidades lo hagan de manera voluntaria, para que se genere el compromiso, que sea la responsabilidad, ¿no? Identificar el gusto de la actividad siempre hace que la persona sea más responsable. Y sobre todo, esta designación de tareas tiene que ser en asamblea pública, donde estén todos los equipos, donde puedan asumir como compromiso en general, que se vean todas las caras y que puedan indicar cuál va a ser la tarea que van a asumir. Eso genera compromiso, como les había mencionado. Como vemos, el diagrama de Gantt cambia un poco y se adhiere una columna donde dice responsables. Dentro de cada actividad, ¿quién es el responsable de cada actividad y en cuánto tiempo se va a ejecutar esa actividad? Posiblemente la actividad va a requerir más personas, entonces podemos más responsables. No es necesariamente que una actividad solamente lo haga uno, sino haya más personas responsables que van a poder ejecutar esa tarea. O áreas de desarrollo. Hemos visto que en la división de
las áreas de procesos. Hay gerente general, gerente de marketing, gerente de finanzas, gerente de contabilidad. Entonces pueden ser áreas de responsabilidad. También podría ser el área de marketing, que se dedica a hacer la publicidad o el desarrollo de pancartas o panfletos o folletos o fotografías. De repente es el área de marketing. Entonces el responsable sería el área de marketing. ¿Cuánto tiempo va a ser ejecutado? También. Entonces el diagrama de Gantt cambia un poquito y se agrega la parte de la lista de responsables. Dentro de eso tenemos el diagrama de Gantt, donde vemos la lista de responsables, pero en el diagrama de Gantt también podemos ver la lista de justamente el inventario de recursos. ¿Qué necesitamos para cada tarea? El inventario de recursos nos va a servir para saber con lo que se cuenta y con lo que no se cuenta. Justamente el diagrama de Gantt, no vamos a tomar todo el diagrama de Gantt, sino vamos a tomar solamente las actividades del diagrama de Gantt. Y ahí vamos a ver qué recursos son los necesarios para cada actividad y qué tenemos, qué recursos tenemos. De repente estamos haciendo una torta de chocolate, o de repente una torta de naranja, y tenemos chocolate dentro de nuestras casas y sí tenemos naranja. Entonces, si ya tenemos naranjas, entonces ya no vamos a necesitar, porque tenemos para poder hacer la producción de una cantidad de pasteles de chocolate o galletas de chocolate, o de repente lo que queramos, ¿no? Tenemos algunos materiales, entonces contamos en qué tenemos y qué no tenemos. Vamos a justamente hacer un listado descriptivo de qué actividades necesitamos realizar para obtener esos recursos con los que no tenemos, con los que no contamos. Y entonces vamos a poner justamente la lista de los recursos en un gráfico y vamos a ver en qué tienda, cuánto cuesta en cada tienda, si se tiene o no se tiene, para poder sacar presupuestos y ver el más favorable para nosotros. Y justamente vamos a ver el presupuesto dentro del plan de acción. Ya tenemos el diagrama de Gantt, ya tenemos la lista de responsables, ya sabemos qué tipo de recursos vamos a necesitar. Entonces vamos a pasar a cuánto dinero necesitamos para poder llevar a cabo el proyecto, que se llama eso presupuesto. Entonces vamos a ver qué presupuesto tenemos con los recursos que no tenemos, con los que no contamos, qué actividades vamos a realizar para obtener esos recursos que nos contamos. De repente vamos a hacer una rifa o una parrillada o algún tipo de actividad, o vender galletas o vender algún tipo de producto para poder conseguir esos recursos para poder desarrollar el mismo proyecto, desarrollar el proyecto. Entonces vamos a ver qué con todo ese desglose de actividades que hemos visto desde el principio para la planificación. Hemos visto que es un proyecto, hemos visto que es el desglose de tareas, ¿no? La jerarquización de las tareas. Justamente con esa desglose de tareas hemos desarrollado el diagrama de Gantt. Con el diagrama de Gantt hemos visto quiénes pueden ser responsables de cada tarea. Después, con el mismo diagrama de Gantt hemos visto cuáles son los recursos que necesitamos, ¿no?, para cada tarea. Y con la lista de recursos hemos visto qué recursos tenemos y qué recursos no tenemos o no contamos. Y con la lista de qué recursos no contamos hemos elaborado cuánto nos cuesta para poder hacer un presupuesto. Y ahora también tenemos que ver justamente qué actividades vamos a realizar para poder conseguir ese presupuesto. ¿Cuál va a ser nuestro plan de acción para conseguir ese presupuesto? Entonces, con eso terminamos dentro de nuestro proyecto. Juntémonos con el equipo y desarrollemos todas esas actividades de esta sesión. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.